En videos anteriores, hemos conocido lugares peligrosos y desconocidos, desde cuevas, océanos, bosques, la misma Antártida y los lugares abandonados. En todos y cada uno de ellos siempre se destaca algo. Y radica precisamente en que todos ellos e incluso otros más, los cuales conoceremos en futuros videos, tienen en común que poseen grandes misterios y dudas sobre sucesos extraños y sin explicación. Desde criaturas desconocidas de las profundidades de los mares, hasta seres voladores sumamente desconocidos. No siempre son sucesos paranormales, entes o entidades de mayor oscuridad, los misterios también radican en criaturas desconocidas y lugares con cargas energéticas por sucesos macabros. Conocerás 3 enigmáticos videos, los cuales radican precisamente en los lagos del mundo, sus misterios y sucesos extraños. Empecemos. Número 3. Sucedió en los Estados Unidos en 1955, precisamente en el lago Michigan, un lago con un tamaño tal que se le denomina la tercera costa de los Estados Unidos. Un lago tan grande que incluso se presta para la realización de diversos deportes acuáticos. Recorridos marítimos, pesca de diversos tipos e incluso es el tamaño tal del lago que, en ciertas ocasiones climáticas, se comporta tal como el océano, creando fuertes corrientes y hasta un gran oleaje. Se encontraban pasando el verano, cientos de personas se dirigían a algunas de las varias playas que posee el lago para pasar un día tranquilo y fresco, cientos de personas nadaban en el lago, algunos cerca a la orilla y otros con mayor confianza se adentraban metros más adentro. Entre estos últimos se encontraba George Lutson, un joven norteamericano de 16 años, el cual se alejó en un pequeño bote que logró llevar hasta las playas del lago. Lamentablemente George se alejó considerablemente de la orilla del lago y este descendió del bote para nadar tranquilamente en el agua fría del lago. Cuando sin esperarlo, George empezó a ser jalado hacia abajo, el chapoteo fue tal que quienes se encontraban más cerca, alcanzaron a ver cómo luchaba George por permanecer a flote. Mientras pasaban los segundos, los cuales parecían minutos para George, algunas de las personas que lograron ver la situación, lograron un tipo de aleta dorsal. Tremendamente asustados, procedieron a volver a la orilla, entre tanto, John Heidler, un pescador el cual se encontraba en su bote, llegó rápidamente donde George y así poder rescatarlo de aquella criatura que lo estaba atacando. Con bastante suerte, John logró sacar a George del agua, pero tan pronto llegó al sitio, encontró una gran cantidad de sangre en el agua, pero lo más perturbador fue que a George le faltaba una pierna. Sin perder tiempo, llevó al joven a la orilla para que así pudieran llevarlo al hospital, con suerte, lograron llegar con el joven e inmediatamente lo atendieron. Lo que no duró en confirmar el hospital fue que la amputación de George era debida al ataque de un gran depredador y por el tamaño de la mordida en el restante de la pierna. Los doctores confirmaban que se trató un tiburón de gran tamaño, específicamente, se trataba de un enorme tiburón toro. Debemos recordar que el tiburón toro es el único tiburón en el planeta con la capacidad de adentrarse en el agua dulce, tales como ríos, lagos e incluso lagunas. Número 2. En lo más profundo y oscuro de la región de Tver, Rusia, se encuentra el tenebroso lago Grozno, un lugar envuelto en misterio y horror. Pero lo que realmente aterra a los lugareños es la presencia del temible monstruo del lago Grozno, una criatura monstruosa que se oculta en sus profundidades. Las leyendas transmitidas de generación en generación hablan de un ser abominable, una aberración prehistórica que ha perturbado las pesadillas de los habitantes locales durante siglos. Se dice que el monstruo del lago Grozno es una criatura de pesadilla con una piel escamosa, grandes ojos incandescentes y fauces llenas de afilados colmillos. Su figura se desliza silenciosamente bajo la superficie del agua, esperando pacientemente su próxima presa. Los relatos terroríficos hablan de los encuentros más espeluznantes. Testigos aterrorizados describen cómo el monstruo emerge de las profundidades con un aura de maldad.
Su presencia oscura y amenazadora desata el caos, llenando el aire con un olor nauseabundo y un grito infernal que hiela la sangre. Los valientes pescadores que se aventuran en las aguas turbias del lago Brosno cuentan historias de desapariciones inexplicables y barcas destrozadas. El miedo se apodera de aquellos que se atreven a mirar directamente a los ojos siniestros del monstruo del lago Brosno, temiendo quedar atrapados en su mirada malévola para siempre. El lago Brosno, en toda su sombría grandeza, se ha convertido en un lugar prohibido para muchos, un reino oscuro donde el peligro acecha en cada rincón. La idea de que esta criatura abominable exista en realidad ha dejado una marca permanente en la mente de los valientes que osan acercarse a sus aguas. Si alguna vez te aventuras cerca del lago Brosno, ten cuidado. No te atrevas a subestimar la maldad que yace en sus profundidades. El monstruo del lago Brosno espera pacientemente, listo para asestar el golpe final y arrastrar a los intrépidos viajeros hacia su tumba acuosa, sumiéndolos en un abismo de horror eterno. Número 1. Este caso sucedió en el año 2005, específicamente en el lago Huron, el cual queda ubicado entre el estado de Michigan, Estados Unidos y Toronto, Canadá. Este lago, siendo vecino del mismo lago Michigan, es uno de los grandes lagos de aquel país, razón por la que no se conoce en su totalidad el qué tipo de criaturas o misterios yacen en las profundidades del mismo. Transcurría el verano, cientos de personas llegaban a las playas del lago para pasar un día agradable y relajante. Muchos nadaban y algunos otros usaban pequeños botes o flotadores para alejarse de la orilla misma. Entretanto, algunos otros con mayores recursos económicos usaban embarcaciones de mayor tamaño como yates, veleros o similares. Entre este grupo se encontraban Mona Stampton y Chad Bradford, un matrimonio que, para aquel año, sería la última vez que se les vería con vida. Con la intención de disfrutar un viaje corto pero agradable, este matrimonio tenía pensado salir desde un puerto en el extremo sur del lago y llegar hasta el extremo norte en Canadá. Lo que normalmente debía ser un viaje de varias horas según la velocidad, en particular, nunca llegó a su destino. Situación que generó gran preocupación en los familiares de este matrimonio, ya que habían transcurrido varias horas, pero estos no daban señal alguna de que estuvieran bien. Esta preocupación hizo que dieran aviso a la Guardia Costera, los cuales salieron inmediatamente en la búsqueda de este barco. Pasaron las horas y finalmente lo encontraron. Lo verdaderamente aterrador, pero al mismo tiempo bastante misteriosos, consistía en que ninguno de los dos se encontraba dentro del barco mismo. Inmediatamente imaginaron lo peor, que quizás Chad, el esposo, habría atacado a Lana. Pero cuando los guardias costeros examinaron toda la embarcación, notaron que no existían rastros sobre posibles peleas, rastros de sangre o violencia alguna en el interior de la embarcación. Situación que generó una mayor cantidad de dudas por parte de los guardias. Aparte, cuando se encontraban realizando los análisis al interior de la embarcación, se dieron cuenta que los objetos de valor como dinero, joyas, celulares, laptops y demás elementos de valor, aún permanecían dentro del barco, sin registro alguno de huellas dactilares de terceras personas en caso de que la desaparición de este matrimonio hubiera sido un acto de secuestro o un robo. Los guardias costeros empezaron inmediatamente una búsqueda de este matrimonio, pensando en que quizás, estando en estado de ebriedad, estos hubieran caído al agua y tal vez las corrientes del lago los hubieran alejado del mismo. Esta búsqueda se realizó en un área de 1.600 millas cuadradas, área suficiente para encontrarlos en caso de que si hubieran caído al agua. Pero lamentablemente no encontraron nada. Transcurrieron 2 semanas, cuando finalmente el cuerpo de Lana Stampton apareció en una orilla del lago. Este apareció sin huella alguna de violencia, traumas físicos o lesiones de algún tipo. Lo verdaderamente tétrico era que se encontraba totalmente desnuda, pero aún conservaba sus joyas puestas. Anillos, aretes y un collar, todos valorados en grandes sumas económicas. Entonces los guardias costeros como la policía misma se preguntaban ¿en dónde se encontrará Chad Bradford? Al día de hoy, no se ha encontrado el cuerpo de Chad, ni miembros de cuerpos flotando o registros de algún tipo. La desaparición de este matrimonio sigue siendo un total enigma, sin pistas ni posibles agresores.
Esta desaparición no tiene explicación alguna. Claramente nuestro mundo se encuentra repleto de misterios. Situaciones, lugares y criaturas que el humano aún no conoce. Continuaremos en la búsqueda de los hechos más relevantes, enigmáticos, aterradores, pero sobre todo misteriosos. Subimos videos todas las semanas, abarcaremos grandes misterios tanto de criaturas desconocidas como de lugares en extremo peligrosos y enigmáticos. Somos Noche, tu canal de misterio.